Muchas gracias, un honor para mí compartir este panel con ustedes, Matías, Ignacio, también muy agradecido con la organización. Y bueno, Ignacio, vos disparaste un tren, yo me voy a sumar, me voy a subir, por ahí con una mirada un poquito más de trinchera, de territorio. Vamos a ver si ponen la otra presentación. Sigue, perdón. Bien. Yo voy a hablar de agronomía aumentada, gemelos digitales, como su uso en agronomía. Básicamente lo que nosotros hacemos en Rabbit, que es la empresa que yo represento, es trabajar sobre mejorar los sistemas, los modelos de toma de decisión. Nosotros creemos que la forma de mejorar los modelos de toma de decisión es empoderar o darle más capacidades a la persona que toma decisiones. Y a su vez creemos que darle más capacidades a las personas, que la forma de darle más capacidades a la persona que toma decisiones es de alguna forma poder transmitirle conocimiento en red de experiencias reales. Porque creemos que el conocimiento en red de experiencias reales es lo único que le puede ganar a la velocidad de la complejidad que enfrenta la agricultura. Voy a explicar esto que dije. Nosotros empezamos en el centro norte de Córdoba analizando estos dos mundos, el mundo de las decisiones, un mundo limpio, un mundo de líneas, un mundo de fundamentos, y el mundo de la realidad, un mundo por ahí con más tierra, con frío, con calor, con lluvia, donde las cosas por ahí no se traducían exactamente como en el mundo de las decisiones. Empezamos a investigar esa nube de puntos en el mundo de la realidad, alejados por ahí de la curva azul, del mundo de las decisiones, y empezamos a entender que en realidad esos puntos estaban bien ubicados, cada uno tenía su fundamento de por qué estaba ahí, lo que lo había corrido del lugar era el contexto, no eran los fundamentos. Nosotros pensábamos, como el norte de Córdoba es una zona relativamente nueva para la agricultura, pensábamos que teníamos que generar más datos locales, más fundamentos, y la realidad es que los fundamentos no estaban mal. Lo que cambiaba en el mundo de la realidad es el contexto. Entonces decidimos meternos en esa complejidad y empezar a estudiar cómo los fundamentos se relacionaban con los contextos. Y ahí nos encontramos con una nube mucho más grande de puntos, porque los fundamentos no son tantos, los contextos son casi infinitos. Los contextos de si hay sequía, si hay lluvia, si no hay lluvia, si el periodo crítico, si hay helada, si hay chicharrita, los contextos son casi infinitos. Por eso fue que nosotros dijimos, si queremos aprender de la realidad, nosotros tenemos que generar experiencias en red, porque no va a ser posible que nosotros generemos en ensayos esos contextos para aprender cómo interaccionan los fundamentos con los contextos. Son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. No hay forma de reproducirlos en un ensayo. Hay que aprender de una red de realidades. Entonces, el paso que siguió fue decir, bueno, si nosotros entonces podemos aprender de una red de experiencias reales, podremos transferir ese conocimiento al proceso de toma de decisión de manera tal que el proceso de toma de decisión ya sea en contexto y ya podamos hablar de probabilidades y ya podamos hablar de otro tipo de análisis al momento del proceso de toma de decisión. Entonces salimos a construir cómo medimos estas experiencias en red. ¿Cómo medimos? Porque es fácil, acá fue copiar y pegar, pero no es fácil en la realidad. Nosotros ahí lo que nos dimos cuenta es que teníamos que construir 3 convergencias para realmente tener experiencias en red que puedan capitalizarse en la generación de conocimiento. Teníamos que lograr 3 convergencias. La convergencia de experiencias de agricultores, o sea, teníamos que lograr que el dato que genere un agricultor sea comparable con el dato, sean las mismas unidades, sea la misma forma, el mismo protocolo para que los datos puedan ser código abierto, como le llamamos nosotros. Teníamos que poder hacer converger tecnologías, porque realmente, bueno, teníamos que medir, teníamos que sensorizar, teníamos que manejar volúmenes de datos muy grandes, teníamos que poder hacer converger tecnologías y teníamos que poder hacer converger el mundo de los técnicos, el mundo científico, porque de alguna forma de todo ese Big Data había que generar, de experiencias reales, había que generar un conocimiento. Entonces salimos malos a la obra, lo hicimos como en 2 etapas, Rabbit 1, Rabbit 2,
La primera etapa fue más regional, con la metodología que nosotros le llamamos de la UCI, la unidad de seguimiento intensivo. Teníamos cada 20.000 metros 4 unidades de seguimiento intensivo en 50 productores en el centro norte de Córdoba, y en cada unidad de seguimiento intensivo hacíamos un seguimiento protocolizado de suelo, de cultivo, de 120 variables que medíamos en cada una de esas 200 UCIs en el centro norte de Córdoba. Con eso generamos conocimiento, modelos agronómicos regionales, nos ayudó mucho el doctor Emilio Satorre, también hay mano acá de Fernando García, pero de alguna forma fuimos un poco más ambiciosos porque los modelos regionales estaban muy buenos, pero nosotros queríamos llegar al decisor, y el decisor decide en el lote, no decide en la región. Entonces dijimos, ahora tenemos modelos cada 20.000 metros, tenemos que tener modelos cada 20 metros. Y ahí fue que pasamos al Rabbit 2. El Rabbit 2 no cambió tanto en la convergencia de científicos, fueron los mismos científicos, no cambió tanto en la convergencia de red de experiencia, fueron los mismos agricultores. Lo que cambió fueron en las tecnologías de generar datos, porque ya nos queríamos meter adentro del lote, entonces tuvimos que ir a tecnologías de mapeo de suelo, a poner sensores de clima en cada lote, ya queríamos trabajar no a nivel regional, sino a nivel de lote. Y la unidad de 20 metros por 20 metros la llamamos token. Un token es una memoria que tiene un manejo, que tiene un ambiente y que tiene un resultado. Empezamos a trabajar con empezamos a desarrollar cada vez más productores que tokenizaban sus campos y llegamos a tener hoy 750.000 tokens en la región centro-norte de Córdoba. Cada uno es una memoria de ambiente, de decisiones, de manejo y de resultados. Con ese Big Data nosotros salimos a generar conocimiento y empezamos a generar ya no modelos que eran regionales, sino modelos que eran por lote, incluso por ambiente de cada lote. Hasta ahí estaba todo bien, tenemos un enorme Big Data, tenemos modelos de conocimiento generados, pero nos faltaba todavía cómo hacemos para que este conocimiento fluya, porque realmente estábamos muy contentos con lo logrado, pero todavía no podía ser usado por el productor. Y ahí fue cuando vinieron los gemelos digitales. Los gemelos digitales son la herramienta que hace fluir el conocimiento que generamos en red de experiencias reales. Antes de ir a gemelos digitales, me tomo un slide para mostrarles un ejemplo de lo que significa cuando uno tiene un ambiente de datos ricos. Nosotros tenemos 750.000 tokens con toda esta historia, a eso le llamamos un ambiente de datos ricos, y cuando en la campaña 23-24 vino Chicharrita, 22-23 vino Chicharrita, no, 23-24, perdón, vino Chicharrita, nosotros en una semana y 2 días, 90 días antes de la cosecha, pudimos pronosticar qué pérdida iba a haber por Chicharrita y la pudimos mapear. ¿Por qué digo una semana y 2 días? Fue un día de trabajo, de entrenamiento con la gente de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba. Salimos con eso a monitorear el achaparramiento en maíz, mal digo Chicharrita, me van a retar. Salimos con eso a monitorear el achaparramiento en maíz. Juntamos todos esos datos en 315 nodos de tokens que ya conocíamos un montón, la única incógnita que quedaba era el achaparramiento. Y después un día más de trabajo con Emilio Satorre y con eso pudimos hacer esto en poquísimo tiempo, tener este cálculo que después lo corroboramos a la cosecha y resultó muy acertado 90 días antes de la cosecha. Eso significa tener un ambiente de datos ricos en la complejidad que viene. Bueno, vuelvo a los gemelos digitales. Decía, lo que nos faltaba era algo que haga fluir el conocimiento desde ese mundo científico hasta el productor. Y esa respuesta fueron los gemelos digitales. El gemelo digital es una representación de un elemento físico, de un lote en este caso, de manera tal que en esa representación yo puedo mover variables y el gemelo digital me va a mostrar lo mismo que pasaría en el objeto físico. ¿Y por qué es el elemento, el eslabón perdido que hace fluir el conocimiento? Porque sería muy difícil llevar todos los científicos a los lotes, sería muy difícil llevar todos los lotes a los científicos, pero el lugar de encuentro, el gemelo digital, es el intermedio, es muy fácil que todos veamos un lote en la pantalla al mismo tiempo. Por eso es lo que
cuando descubrimos esto de los gemelos digitales fue lo que empezó a hacernos crecer mucho porque el conocimiento pudo empezar a fluir. ¿Cómo se ve un gemelo digital? Porque de alguna forma no es un holograma, es parecido a un modelo de simulación, es una pantalla donde yo puedo simular efectos, puedo simular lluvias, puedo simular manejos en un lote. Si quieren, lo pueden poner cerca de los modelos de simulación. No es un modelo de simulación sirve en cualquier lote, pero requiere tantas variables que es imposible que un productor lo use. Un gemelo digital sirve para un solo lote, donde aprendió, donde fue creado. Si lo quiero usar en otro lote, lo tengo que crear en otro lote. Entonces, como aprendió en ese lote, se permite el lujo de dejar cajas negras, pero entiende lo que le pasa al lote, entonces es mucho más fácil de utilizar, con muchas menos variables. ¿Cómo se construye un gemelo digital? Quédense tranquilos que no voy a explicar todo esto. Nosotros estamos siguiendo una escuela de dos académicos de la Universidad de Wageningen, Bedir Tekin Erdogan y Cor Verdú. No voy a explicar todo esto, pero se parece mucho a cómo se desarrolla un software. Lo que sí voy a explicar, lo que nosotros llamamos la última milla, porque eso fue el agregado que le hicimos nosotros que nos permitió generar gemelos digitales en cultivos extensivos. Nosotros para ajustar, el último ajuste, para decir este lote lo convierto en su gemelo digital, tenemos que generar datos en el lote. No es instantáneo. O los datos vienen de antes y los aprovecho o los tengo que generar. Entonces nosotros lo primero que hacemos es ambientamos el lote con un algoritmo propio nuestro que, en diferentes niveles productivos. Hacemos lo que nosotros le llamamos crafting. Eso que ven ahí no es altimetría, eso es una graficación 3D de la dosis de semilla que ponemos en ese lote. Eso quiere decir, en cada nivel productivo ponemos una gradualidad de dosis de semilla que después termina en un rendimiento y que eso es lo que alimenta el ajuste del modelo específico para terminar de crear un gemelo digital en ese lote. Este crafting es el agregado que le hicimos nosotros a la metodología de los que mostré recién. Bien, vamos a mostrar un caso de gemelo digital para que se termine de entender. Un lote muy bueno del norte de Córdoba que en un muy buen año rindió 104 quintales, ese es un mapa de rendimiento, y que tenemos que resolver, este lote vuelve a ir a maíz, y tenemos que resolver la fertilización nitrogenada. Lo que nosotros podemos hacer con el gemelo digital es entender qué le va a pasar a ese lote en años que no sean de tanta bonanza hídrica como fue el año que rindió 104 quintales. Como tenemos su gemelo digital, nosotros podemos simular en este lote diferentes ofertas hídricas y empezar a generar nube de puntos en el ámbito de toma de decisión de cómo sería el mapa de rendimiento de este lote si le voy bajando la oferta hídrica y llego hasta, por ejemplo, 8 toneladas. Siempre nosotros, cuando hacemos este tipo de simulaciones, buscamos la explicación, buscamos los fundamentos. En este caso, claramente, si ustedes miran la forma del mapa de rendimiento, claramente tiene que ver con una dinámica de agua en el lote. Cuando el año es más seco, lo que sobrevive es la dinámica lo que hace sobrevivir es donde hay más aporte de agua de la campaña y de muchas campañas. Entonces encontramos que tiene una lógica lo que me está mostrando el gemelo digital y además, entonces decimos, podemos saber la estabilidad de cada token desde un año de muy buena oferta hídrica hasta un año de muy mala, no tan mala, de un año de mala oferta hídrica. Bien, este es el dato, esto ya es simulado, este lote tiene 2.500 tokens, ya generé una nube, 2.500 por 7 escenarios, ya generé una nube de 17.500 puntos. Entonces digo, ¿cuál es la fertilización adecuada? Porque yo tengo 7 escenarios, ¿cuál fertilizo? Porque en el escenario de mejor oferta hídrica sería el mapa de colores azules que está abajo, esa sería como la intensidad de nitrógeno que tengo que poner, y en el año de peor oferta hídrica sería el mapita de la derecha. Entonces digo, ¿cuál de los dos es el que más conviene? Bueno, sigamos generando puntos, porque eso es lo bueno del gemelo digital, puedo ensayar lo que se me ocurra. Yo digo, ¿qué pasa si yo en todos los escenarios, primero diseño el manejo de nitrógeno agronómicamente óptimo para cada escenario,
Y después hago una especie de simulación Monte Carlo y para cada escenario simulo todos los manejos. Entonces voy a encontrar, yo lo que pensábamos al principio, que vamos a encontrar un manejo que más o menos ande en cualquier situación. Y la verdad que hay un solo manejo que anda en todas las situaciones. El manejo número 7, si ustedes miran en esta tablita, en el sentido horizontal están los escenarios de oferta hídrica, en el sentido vertical están los manejos, los 7 manejos, y lo que ven en el cuerpo de la tabla es el ingreso marginal por el manejo, y lo que podemos ver que el manejo 7 tiene el mejor ingreso marginal en cualquier escenario. Lo que va a ser un cambio grande de rendimiento es el cambio de escenario, pero el manejo 7 es el mejor para cualquier escenario. Esto lo podemos saber porque tenemos el gemelo digital. Una cosa que, omití mencionarlo cuando pasé el slide, si ustedes veían entre el escenario 1 y el escenario 7, era la misma dosis de urea, prácticamente la misma dosis de nitrógeno, nada más que distribuido de otra manera, y eso se debe a que este lote, gracias a que lo tenemos en gemelo digital, sabemos que tiene una oferta de nitrógeno que no es pareja en todo el lote, mucho mayor en un año bueno y muy inferior, y bastante inferior en un año malo, y además no es pareja en el lote. Por eso, en realidad, en el escenario malo yo cambio la configuración, cambio la forma, pero no cambio la dosis. Bien, para cerrar, resumen de todo lo que dije, lo puedo resumir en 3. La complejidad de la realidad no es la amenaza, es el punto de partida. Tenemos que saber con qué herramientas podemos aprender de ella y transformarla en mejores decisiones. La agronomía aumentada no es solo tecnología, empoderar al decisor no es solo con tecnología, hay que integrar experiencias, ciencia y tecnología. Y los gemelos digitales nos permiten simular, explorar, decidir, está todo bien, pero por sobre todas las cosas son la tecnología de información que hace fluir el conocimiento en la red. Y respecto de esto, del conocimiento en red, dejo una última reflexión de Yuval Noah Harari en su último libro Nexus, que dice: el conocimiento ya no es lo que sabe un individuo, sino lo que fluye en la red a la que pertenece. Muchas gracias.